La noche cae lentamente sobre Polanco, Ciudad de México. Las luces de los restaurantes se reflejan en el asfalto húmedo. Los coches avanzan con una calma arrogante. El aire huele a perfume caro, a conversaciones privadas, a dinero silencioso. Dentro de un bar discreto, una mujer cruza la puerta. Cabello oscuro. Vestido negro minimalista. Movimiento calculado. No necesita hablar para dominar la atención de la sala. Cuando camina, algunos hombres enderezan la espalda. Otros revisan su teléfono para ocultar que la miran. Ella está acostumbrada. Está acostumbrada a la validación constante. A las miradas largas. A las sonrisas ansiosas. Está acostumbrada a que los hombres intenten impresionarla. Pero esta noche ocurre algo diferente. En una mesa al fondo hay un hombre. No es el más ruidoso. No es el más vestido. Ni siquiera parece interesado en lo que ocurre alrededor. Está tranquilo. Habla poco. Observa mucho. Y lo más extraño de todo, no parece notar la presencia de la mujer. Ella sí lo nota a él. Porque su sistema nervioso detecta algo extraño. Algo que rompe la dinámica habitual de validación. Los otros hombres reaccionan ante ella. Este hombre no, y en ese momento ocurre la primera grieta invisible. Una pequeña disonancia cognitiva. Una interrupción en el patrón. Ella se acerca a la barra. Pide una bebida. Mira discretamente hacia la mesa. El hombre sigue igual. Calmo. Imperturbable. Casi indiferente. Pero no es arrogancia. No es desprecio. Es algo mucho más poderoso. Impermeabilidad emocional. Y aquí es donde necesito que prestes atención. Escúchame con atención. Lo que voy a revelarte destruye una de las mentiras más repetidas sobre la atracción femenina. Durante años te dijeron que debías impresionar. Que debías demostrar valor. Que debías perseguir. Pero la realidad psicológica es más incómoda. La atracción no nace del esfuerzo visible. Nace del valor percibido. Y el valor percibido surge de dos variables invisibles. Escasez. Y control del marco. El hombre indiferente no compite. No lucha por atención. No pide validación. No intenta convencer. Simplemente existe dentro de su propio marco psicológico. Y eso genera una perturbación silenciosa. Porque la mayoría de los hombres funcionan dentro de un sistema de escasez emocional. Buscan aprobación. Buscan señales. Buscan reciprocidad inmediata. Su sistema nervioso está programado para reaccionar a la atención femenina. Por eso pierden poder. Porque entregan su marco demasiado rápido. Pero el hombre indiferente funciona distinto. Opera desde abundancia psicológica. No necesita probar nada. No necesita validación externa para sostener su identidad. Y esa estabilidad altera completamente la dinámica de poder. La mujer en la barra vuelve a mirar. Algo en su mente intenta resolver el enigma. ¿Por qué ese hombre no responde al estímulo? ¿Por qué no participa en la danza social de validación? Su sistema nervioso comienza a analizar. Y aquí aparece el primer mecanismo profundo. El cerebro humano está obsesionado con resolver anomalías sociales. Cuando alguien rompe el patrón, el interés aumenta. No porque la persona sea necesariamente superior, sino porque el cerebro necesita entender la anomalía. Esto fue observado en varios estudios de comportamiento social realizados en la UNAM, donde se analizaron patrones de atracción y percepción de estatus en contextos urbanos. El resultado fue incómodo. Las personas que mostraban menor necesidad de aprobación social eran percibidas automáticamente como individuos de mayor valor percibido. No por lo que decían, sino por lo que no necesitaban. Y aquí entra un principio antiguo. Un principio que ya había sido entendido siglos antes de que existieran los laboratorios modernos.
Nicolás Maquiavelo escribió una frase que pocos hombres comprenden realmente. Los hombres valoran más aquello que cuesta conquistar. Pero la interpretación superficial de esta frase ha destruido a generaciones. Porque muchos creen que significa hacerse el difícil. No. Eso es teatro. Y el teatro siempre se nota. La verdadera indiferencia no es una estrategia superficial. Es un estado interno de estabilidad. Una mente que no depende de resultados inmediatos. Una mente que entiende algo fundamental. Cuando un hombre vive desde abundancia, las reacciones externas pierden poder sobre su sistema nervioso. Y esa calma se vuelve magnética. La mujer de Polanco vuelve a mirar. Esta vez más tiempo. Algo dentro de ella comienza a crear una narrativa. Tal vez ese hombre tiene demasiadas opciones. Tal vez su atención es escasa. Tal vez su vida está llena de estímulos más importantes. Y en ese instante ocurre la inversión psicológica. Ella empieza a invertir energía cognitiva. Empieza a preguntarse quién es él. Empieza a imaginar. Empieza a proyectar. Y cada proyección aumenta el valor percibido del hombre. Sin que él haya hecho absolutamente nada. Eso es poder silencioso. Porque la mayoría de los hombres intenta aumentar su valor mostrando cosas. Mostrando éxito. Mostrando atención. Mostrando interés. Pero el cerebro humano responde más intensamente a lo que no puede medir. A lo que permanece ambiguo. A lo que parece escaso. El hombre indiferente domina ese territorio. No porque ignore a las mujeres, sino porque su identidad no depende de su reacción. Eso crea una asimetría emocional. Y en cualquier dinámica social, la asimetría crea poder. La mujer finalmente camina hacia la mesa. No con urgencia. Con curiosidad. Porque su mente necesita cerrar la incógnita. Pero lo que ella no sabe es que en ese momento ya comenzó algo mucho más profundo. La inversión emocional. Y cuando la inversión comienza antes del contacto, la dinámica cambia para siempre. Porque ahora no se trata de convencer. Se trata de mantener el marco. Pero aquí aparece el error que destruye a la mayoría de los hombres. Un error que veremos en la siguiente parte. Porque cuando un hombre descubre el poder de la indiferencia, muchos lo ejecutan de forma incorrecta. Y eso destruye todo el proceso. En la parte 2 vamos a entrar en algo mucho más peligroso. La reacción del sistema nervioso femenino frente a la escasez emocional. Historias reales de hombres en Guadalajara y Monterrey que aplicaron este principio. Y el error psicológico que convierte el poder en repulsión. Guadalajara. Zona Andares. Una terraza elegante llena de conversaciones suaves y música baja. La mayoría de las interacciones que ocurren aquí siguen un patrón invisible. Miradas. Sonrisas medidas. Validación sutil. Es una danza social antigua. Pero cuando aparece un hombre emocionalmente impermeable, el sistema cambia. Porque el sistema nervioso femenino está profundamente calibrado para detectar dos cosas. Seguridad. Y valor percibido. La seguridad no se mide por palabras. Se mide por estabilidad emocional. Por la ausencia de reactividad. Cuando un hombre reacciona demasiado rápido, su marco psicológico se vuelve frágil. Cuando responde demasiado a la validación, pierde escasez. Y cuando pierde escasez, pierde misterio. Pero cuando un hombre mantiene impermeabilidad emocional, el cerebro femenino activa un proceso más profundo. Una mezcla de curiosidad y alerta. Sí. Al principio puede parecer inquietante. Porque rompe el patrón que muchas mujeres esperan. Pero ese mismo fenómeno es el que despierta deseo. No por dominación, sino por asimetría psicológica. Cuando una persona parece tener muchas opciones, su valor percibido aumenta automáticamente. No es moral. Es biología social. El cerebro humano está programado para asociar escasez con valor.
Es el mismo principio que hace que un restaurante lleno parezca mejor que uno vacío. O que una botella limitada de vino parezca más valiosa que una disponible en cualquier tienda. Ahora imagina este principio aplicado a la dinámica emocional. Cuando un hombre proyecta abundancia interna, su atención se vuelve un recurso escaso. Y lo escaso genera inversión emocional. Pero aquí entra algo aún más profundo. Una reacción neurológica. Cuando una mujer interactúa con un hombre que no busca validación inmediata, el cerebro experimenta un pequeño conflicto. Una disonancia cognitiva. Porque el patrón esperado no se cumple. El sistema nervioso intenta resolver esa inconsistencia. Y en ese proceso ocurre algo poderoso. El cerebro libera dopamina asociada a incertidumbre y anticipación. No a seguridad absoluta. No a predictibilidad total. A incertidumbre. Ese es el mismo mecanismo que utilizan los casinos. Las recompensas impredecibles generan más activación neuronal que las recompensas garantizadas. Y cuando un hombre es emocionalmente estable pero ligeramente impredecible, el cerebro comienza a prestar más atención. No por manipulación. Por arquitectura neurológica. Pero aquí es donde la mayoría de los hombres destruye el proceso. Porque confunden indiferencia con frialdad social. Confunden estabilidad con distancia artificial. Y eso rompe el marco. La verdadera indiferencia no significa ignorar. Significa no depender emocionalmente del resultado. Puedes ser cálido. Puedes conversar. Puedes reír. Pero tu sistema nervioso no está esperando aprobación. Eso es lo que crea poder. Voy a contarte una historia real. Un suscriptor llamado Ricardo. 32 años. Vive en Monterrey. Ricardo llevaba años atrapado en el mismo patrón. Cada vez que conocía a una mujer que le gustaba, invertía demasiado rápido. Mensajes largos. Disponibilidad inmediata. Validación constante. El resultado era siempre el mismo. Al principio había interés. Luego desaparecía. Cuando encontró este principio, decidió hacer algo diferente. No cambió su personalidad. No empezó a actuar arrogante. Solo cambió su marco interno. Dejó de tratar cada interacción como una oportunidad única. Empezó a vivir desde abundancia de opciones. Una noche conoció a una mujer en San Pedro Garza García. Conversaron 20 minutos. Buena química. Pero cuando la conversación terminó, Ricardo no intentó prolongarla. No pidió redes sociales con ansiedad. Simplemente se despidió. Tranquilo. Presente. 2 días después recibió un mensaje inesperado. Ella había pedido su número a un amigo en común. ¿La razón? Según sus propias palabras. Sentí que eras diferente. No parecías necesitar impresionarme. Eso es valor percibido. Ahora otra historia. Andrés, 29 años. Guadalajara. Durante años utilizó aplicaciones de citas. Tinder. Bumble. Siempre el mismo patrón. Intentar destacar. Ser ingenioso. Responder rápido. Pero la dinámica digital tiene su propia psicología. Según datos analizados en reportes de Tinder México y Bumble México, los perfiles que generan mayor atracción inicial no son necesariamente los que envían más mensajes. Son los que proyectan mayor escasez de atención. Cuando Andrés comprendió esto, hizo algo simple. Dejó de responder inmediatamente. No como táctica manipuladora, sino porque dejó de vivir pendiente del teléfono. Empezó a responder cuando realmente tenía tiempo. Y algo curioso ocurrió. Las conversaciones se volvieron más largas. Las mujeres invertían más preguntas. Más interés. Más energía. Porque el marco psicológico había cambiado. Su atención ya no era abundante. Era selectiva.
Eso generó disonancia cognitiva. ¿Por qué este hombre no está intentando impresionarme? ¿Qué hace diferente? La mente intenta resolver el enigma. Y en ese proceso aparece la inversión emocional. Pero aquí viene la advertencia que casi nadie dice. Muchos hombres descubren este principio, y lo aplican mal. Intentan simular indiferencia. Se vuelven fríos. Distantes. Incluso arrogantes. Y eso destruye la dinámica. Porque el cerebro humano detecta incongruencia emocional muy rápido. La verdadera impermeabilidad emocional no es una máscara. Es estabilidad interna. Es saber que tu vida ya está llena de propósito. De proyectos. De opciones. Cuando un hombre vive así, no necesita actuar indiferente. La indiferencia aparece sola. Es una consecuencia. No una estrategia. Y cuando una mujer percibe esa estabilidad, su sistema nervioso entra en un estado particular. No es miedo real. Es alerta emocional. Una mezcla de curiosidad y respeto. Porque el hombre no está compitiendo por aprobación. Está operando desde su propio marco de poder. Y en cualquier dinámica humana, quien mantiene su marco controla la interacción. Pero aún no hemos llegado al mecanismo más profundo. Hay una fase final en esta dinámica. Un punto donde la curiosidad inicial se convierte en algo mucho más intenso. Un momento donde la inversión emocional empieza a crecer por sí sola. En la parte 3 voy a mostrarte cómo saber cuando la dinámica ya está funcionando. Las señales invisibles de que el valor percibido ha aumentado. ¿Y por qué esta estrategia aparece constantemente en el cine mexicano, incluso en películas como Nosotros los Nobles o Perfectos Desconocidos? También hablaremos de algo fundamental. La diferencia entre ser una opción o convertirse en una obsesión silenciosa. La mayoría de los hombres nunca llega a entender la última fase de esta dinámica. Se quedan en la superficie. Creen que la indiferencia sirve solo para generar curiosidad. Pero eso es apenas el inicio. La verdadera transformación ocurre cuando la inversión emocional empieza a desplazarse. Cuando ya no eres tú quien intenta mantener la interacción, sino ella. Y cuando eso ocurre, el marco de poder cambia por completo. Para entenderlo, volvamos a una escena cotidiana. Ciudad de México. Condesa. Un café tranquilo un domingo por la tarde. Dos personas conversan. Ella habla más. Hace más preguntas. Observa más. Pequeños detalles que parecen insignificantes, pero no lo son. Porque cuando una mujer comienza a invertir energía emocional, su mente entra en un proceso particular. Empieza a construir significado. Empieza a analizar tus palabras. Empieza a interpretar tus silencios. Cada pausa se vuelve un dato. Cada gesto se vuelve una señal. No porque tú estés intentando manipular la dinámica, sino porque tu escasez emocional obliga a su mente a llenar los espacios. Ese es el punto donde la disonancia cognitiva comienza a transformarse. Primero fue curiosidad. Luego interés. Ahora es inversión emocional creciente. Y cuando la mente humana invierte energía en alguien, ocurre algo inevitable. El valor percibido aumenta. No porque tú hayas hecho algo extraordinario, sino porque su propio cerebro ha invertido recursos en entenderte. Es el mismo principio que ocurre cuando alguien pasa horas resolviendo un rompecabezas. Mientras más tiempo inviertes, más valor tiene terminarlo. Pero aquí aparece algo todavía más profundo. El sistema nervioso femenino empieza a asociar tu presencia con una experiencia emocional distinta. Calma. Estabilidad. Imprevisibilidad controlada. No estás intentando impresionarla. No estás compitiendo por validación. No estás buscando aprobación. Tu marco interno permanece intacto. Y eso genera una sensación muy particular. Respeto.
Porque el respeto nace cuando alguien percibe que no puede manipular fácilmente tu estado emocional. Ese es el corazón del hombre de alto valor. No riqueza. No apariencia. No palabras elegantes. Sino control del marco emocional. La mayoría de los hombres vive reaccionando. Reaccionan a mensajes. Reaccionan a silencios. Reaccionan a señales ambiguas. Y cada reacción entrega poder. Pero el hombre emocionalmente impermeable funciona distinto. Su sistema nervioso está entrenado para mantenerse estable. No porque ignore a las mujeres, sino porque su identidad no depende de ellas. Y esa diferencia cambia todo. Por eso muchas mujeres describen este fenómeno con una frase curiosa. Al principio me intimidaba. Pero luego agregan algo más. Y por eso mismo me intrigaba. La mezcla de respeto y curiosidad es el terreno donde crece la atracción real. No la atracción superficial, sino la que genera inversión emocional sostenida. Ahora bien, ¿cómo sabes que la dinámica está funcionando? Las señales son silenciosas. Primero, ella empieza a iniciar contacto. Mensajes espontáneos. Preguntas inesperadas. Pequeños intentos de entrar en tu mundo. Luego aparece algo más sutil. Busca validación de tu parte. No aprobación desesperada. Pero sí señales de que su presencia tiene impacto. Y eso ocurre porque tu atención se percibe como un recurso escaso. Cuando tu validación es abundante, pierde valor. Cuando es selectiva, se vuelve significativa. Es el mismo principio que aparece constantemente en el cine. Piensa en Nosotros los Nobles. El personaje de Javi inicialmente parece despreocupado por la validación social. No compite. No intenta impresionar. Y esa actitud genera curiosidad. O mira perfectos desconocidos. Gran parte de la tensión emocional surge porque los personajes intentan mantener un marco frente a los demás. El control del marco define quién domina la interacción. Incluso en comedias como No Manches Frida, las dinámicas de atracción aparecen cuando un personaje no se muestra completamente disponible. No es un truco narrativo. Es un reflejo de la psicología humana. Porque en cualquier relación, quien mantiene su marco interno establece el ritmo emocional. Y aquí llegamos al punto final. Muchos hombres creen que el objetivo es convertirse en el centro de atención. Ser el más deseado. El más admirado. Pero eso es una comprensión superficial del poder. El verdadero poder no es ser perseguido por todos. Es ser selectivo. Es vivir en abundancia psicológica. Tener opciones. No necesitar convertir cada interacción en una victoria. Cuando un hombre vive así, algo cambia en su presencia. La validación externa deja de definir su estado emocional. Y eso crea una energía particular. Calma. Confianza. Impermeabilidad emocional. Esa es la esencia del hombre indiferente. No desprecia a las mujeres. No las ignora. Simplemente no depende de su reacción. Y paradójicamente, esa independencia genera más atracción que cualquier intento de impresionar. Porque el cerebro humano respeta lo que parece difícil de obtener. Y aquí volvemos a Maquiavelo. Pero esta vez con una reinterpretación más profunda. Cuando Maquiavelo hablaba del valor de lo difícil de conquistar, no estaba describiendo manipulación. Estaba describiendo percepción de poder. Las personas respetan aquello que no pueden controlar fácilmente. Aquello que no se entrega sin condiciones. Aquello que mantiene su marco. El hombre que entiende esto deja de perseguir validación. Deja de actuar desde escasez. Empieza a vivir desde abundancia. Y en ese momento ocurre algo curioso. Dejas de intentar ser la única opción. Y comienzas a convertirte en algo más poderoso. Una presencia que no necesita convencer. Una mente que no depende de aprobación. Una energía que no compite.
Porque en el fondo, la atracción más fuerte no nace del esfuerzo. Nace del poder silencioso de quien tiene opciones. Si quieres más contenido como este, contenido que otros no se atreven a explicar, suscríbete al canal. Activa la campana. Y deja tu like. Porque aquí no hablamos de fantasías románticas. Hablamos de dinámicas reales de poder humano. De marco psicológico. De valor percibido. Y de cómo un hombre que controla su propio sistema nervioso, nunca vuelve a ser solo una opción. A veces, se convierte en una obsesión silenciosa.